miseria. Vamos a hablar con Daniel Artana. Quería consultar a uno de los economistas obviamente más importantes de la Argentina a propósito de estas novedades y estas medidas que se han adoptado para el mercado de cambios, pero que desde mi punto de vista significan una señal muy palpable de que no hay ninguna voluntad en el gobierno de hacer un ajuste ni en el gasto público, ni en el déficit fiscal, ni en la emisión monetaria. Y bueno, y se apunta a la historia de siempre, los controles de cambios, los controles de precios, los controles de las importaciones. Todo esto va a tener un impacto inflacionario porque el dólar tarde o temprano termina siendo más caro. Pero vamos a ver qué dice el querido Daniel Artana. Daniel, un abrazo grande, gracias por estos minutos con nosotros. ¿Cómo viste el panorama y cuál es tu lectura a 24 horas de las novedades cambiarias? Hola Willy, primero buenas noches, gracias por invitarme. Mira, yo creo que lo que revela la decisión del Banco Central de apretar el cepo es que tenían una situación de reservas que ellos consideraban crítica, de reservas netas, ¿no? Que son las que efectivamente son del Banco Central. Eso en un contexto en el cual hay una situación que, a pesar de, como vos dijiste, a pesar de haber reestructurado la deuda exitosamente, el gobierno no ha podido capitalizar. La buena noticia de la deuda impactó en el mercado cambiario 1 o 2 semanas favorablemente, y a partir de ahí se retomó esta dinámica que, bueno, lo llevó a tomar esta medida. Los cepos no resuelven el problema. Si uno quiere, los cepos lo que te permiten, en el mejor de los casos, es ganar un poco de tiempo hasta que vos resolves el problema de fondo. Yo creo que acá hay una situación de una gran desconfianza que me parece que tiene primero, hay desconfianza respecto de cómo el gobierno entiende que debe funcionar la economía. ¿Y qué me refiero con esto? Bueno, hay una situación, sin entrar en lo macroeconómico, ¿no? Una situación donde el gobierno le gustan los controles, le gusta cambiar las reglas de juego, como ha pasado con algunos sectores económicos, y esto generalmente espanta inversiones, ¿no es cierto? Entonces es un gobierno que me parece que trata de seducir al votante con medidas de tinte, si querés, para ponerlo de alguna manera, sin tratar de enojar a nadie, de tinte populista, pero eso tiende a espantar a los que ahorran y los que invierten. Los que realmente te determinan si un país va a crecer bien o mal van a ser los que ahorran y los que invierten, no el consumidor, para ponerlo de alguna manera. Y en ese contexto, bueno, el gobierno, vos fíjate que hizo lo de la deuda. Ahora manifiesta, más allá de que yo creo que el objetivo de déficit primario que va a estar en el presupuesto, creo que debió haber sido una regla fiscal, tampoco era razonable pedirle al gobierno que eliminara de un año para otro un déficit fiscal de antes de intereses de 7, quizás 8 puntos del PBI. Se le podía haber pedido una rebaja más importante. Ahora, vos marcás una cosa, por más que en eso, cuando vos estás en una crisis de credibilidad, lo que anuncia vale poco. Entonces, en realidad, el gobierno necesita ir mostrando que es capaz de cumplir con ese presupuesto, que es capaz de lograr financiar, como ha dicho el ministro, 40% de ese déficit primario colocando deuda en pesos, que también me parece un supuesto demasiado optimista, y que por lo tanto va a recurrir menos a la emisión del Banco Central y que va a poder aterrizar en esa tasa de inflación de alrededor del 30% que han previsto. Mi impresión es que eso no va a ocurrir, que va a haber más emisión, va a haber más inflación, y bueno, en definitiva ahí la pregunta es, en un año electoral, si esto no va a llevar a la política a pedirle, bueno, olvidémonos de esta reducción fiscal, que otra vez yo considero que es un poco corta respecto, yo calculo que tenían que haber ido un déficit de 3,5% del PBI. Pero aun cuando intenten ir a ese 4,5%, la pregunta es cómo va a chocar con las necesidades electorales del gobierno. Entonces me parece que están metidos en un brete, y el brete viene, me parece, porque tienen un error de diagnóstico de cuál es el origen de los problemas de la economía argentina, porque no tienen un programa de mediano plazo que tranquilice al ahorrista y al que invierte, que genere incentivos para que la gente ponga plata en la Argentina y venga a la Argentina, argentinos o extranjeros, digamos, sí, claro, que vengan a invertir y a generar empleo.
y porque están atrapados en una situación de corto plazo donde ante la primer contratiempo aprietan los controles y eso tiende a meterte en este círculo vicioso donde terminas desalentando aún más a las inversiones. Entonces, lo que hay que hacer es romper este círculo vicioso y la solución para esto tiene que venir desde la política, es decir, de la coalición que gobierna. Daniel, te mandamos un abrazo, muchísimas gracias por este aporte. No, gracias a vos por invitarme, valioso. Te mando un abrazo. Allí estamos, con Daniel Artana. Tenemos un programa súper interesante, vamos a hablar también de otro sector de la Argentina que está al rojo vivo, que es el conurbano. Hoy vamos a hablar con Joaquín de la Torre, que fue ministro de Gobierno en la provincia de Buenos Aires, fue intendente, un hombre que además empezó en su momento cerca de Sergio Massa, conoce muy bien el conurbano, así que va a ser interesante también charlar con él. Y no se pierdan toda la información que viene ahora con Beto Valdés y con Cecilia Bufflet. Tenemos un súper programa. Antes, Los Haroldos, vinos finos con Ángel, Los Haroldos Estate.